Estimable televidente, gracias por estar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida al presidente ejecutivo de ENACAL, el ingeniero Ervin Barrera. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Adolfo. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, hay muchos temas que comentar la noche de hoy sobre todo este quehacer de ENACAL, que ha estado intenso. Comenzaron bien intensos el año. Sí, realmente, gracias de nuevo, lo que vemos es una continuidad, ¿no? Y no solo en ENACAL, vemos una continuidad en el trabajo de todo el gobierno, ¿verdad? Como que no ha habido, pues, no ha habido el impasse natural, ¿no? De diciembre, de corte de año, inicio de año. Realmente es una marcha completa en ruta de restitución de derechos en esa lucha frontal que tenemos contra la pobreza y que está claramente plasmada en un plan que tenemos de mediano y largo plazo para, desde todos los aspectos de la vida de nuestra familia, seguir avanzando en esta ruta, ¿no? Nosotros... A propósito de eso, lo que ustedes le llaman los ejes de trabajo, ¿cuáles son los ejes de trabajo de este año? Es correcto, entonces tenemos ya en marcha, ¿verdad? Lo reafirmamos y lo reiteramos, tenemos en marcha ya lo que son algunos ejes y acciones generales de trabajo que tienen que ver en primera instancia con la operatividad de la empresa, ¿no? Nosotros como empresa pública tenemos la responsabilidad de suministrar el agua potable a unas 823,000 familias a nivel nacional, sobre todo en la parte urbana de la ciudad, ¿no? Entonces ese es el primer desafío, ese es una gran primer eje de trabajo que tenemos, que es ese aseguramiento diario de esa agua. Igualmente el aseguramiento a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, ¿verdad? Que ya en la medida que viene creciendo nuestro sistema, en esa medida también viene creciendo la demanda de atención que tenemos nosotros. Ya estamos hablando que el año pasado se trataron unos 120 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Esa es una cantidad de agua muy grande, ¿no? Que tiene un gran aporte al ser tratada ya de cara al manejo que tenemos nosotros de nuestro medio ambiente. Porque si esas aguas no fueran tratadas, o como cumplen con las normas, imaginemos esos 120 millones de aguas residuales llegando a nuestras fuentes de agua. Además, para el aseguramiento de la calidad del agua, estamos con un eje de trabajo, una acción permanente, ¿no? Durante los 12 meses del año, que es asegurar unas 2.300 toneladas más o menos de productos que son necesarios para la potabilización del agua. Eso se distribuye a nivel nacional, existe una programación mensual de distribución, de tal forma que nosotros contemos siempre con esos productos para asegurar realmente la calidad del agua, y que está ligada también con otra acción que tiene que ver desde nuestro espacio de laboratorio de calidad de agua, que tiene que ver con estar en ese monitoreo, en esa toma de muestras constante todos los días, y realizar hasta unos 23,000 análisis de calidad de agua a lo largo del año, en unos 612 pozos y en los ríos también, que nosotros utilizamos como fuente de abastecimiento. Esto tiene que ver con toma de muestras, tanto en el agua que estamos utilizando como en la salida de los diferentes sistemas de tratamiento, para asegurar que el agua está cumpliendo con las normas que son utilizadas para ese efecto. Otro es importante, ¿no? Que uno de los que realmente hacen que nosotros podamos mejorar el servicio a la población es la ejecución, decimos nosotros, de forma eficaz y eficiente de nuestro programa de inversión pública. Este año tenemos aprobado ya en la Asamblea Nacional y ya en marcha y en ejecución un monto de aproximadamente unos 3.880 millones de córdobas, ¿verdad? Que ya están en ejecución, y que después más adelante podemos ver un detalle más ya de lo que es el programa de inversión. Y entre otras de las ejes es la puesta en marcha de unos 16 pozos para mejorar los horarios a unos 26.700 familias. Hay un eje que viene año con año y ya desde hace unos años orientado por nuestro presidente, que tiene que ver con un plan que activamos nosotros en los veranos con mucha mayor fuerza, que tiene que ver con el plan cisterna o plan verano que llamamos. Esto es trabajado en el modelo de alianza con las alcaldías, y que en algún momento nos permite, en la parte más crítica del verano, poder abastecer a esas familias que tienen fuentes de agua con problemas, a realizar hasta unos 40,000 viajes de agua con cisternas en el año, y sobre todo, decíamos, en la parte crítica del año.
Entonces tenemos además el monitoreo de los niveles de los pozos, ejecutar el monitoreo de los vertidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales y sobre todo un plan que es constante de capacitación, de compra de materiales, de accesorios, de repuestos para reducir los tiempos de incidencia que se suscitan, ¿no? en el diario operar tanto en los sistemas de agua potable como de alcantarillado sanitario. El año pasado nosotros logramos atender más o menos unas 60.000 incidencias entre roturas de tubería, reposición de tapas de manjoles o obstrucciones de manjoles. Por lo tanto, más o menos esperamos, y ese es el promedio anual. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso continuo, ¿no? De formación y de preparación para tener... Prevención le llaman a eso. Le llamamos prevención en algún momento porque también tenemos jornadas de parte de nuestros promotores sociales, hablando con nuestras familias en los diferentes espacios que tenemos, incluso en las escuelas también, compartiendo sobre cómo es la mejor manera, ¿no? De hacer un uso de un alcantarillado sanitario, de la red de alcantarillado o de agua potable, y también de la importancia que tiene nosotros como pobladores también cuidar, ¿no? Lo que es la red pública, porque esa red no es de Nacal, es una red que está al servicio de la población. Por tanto, una vez que se roban una tapa, una vez que se obstruye el manjol, a quien afecta en primera instancia es a las familias que viven, ¿no? O los vehículos que circulan, los transeúntes que circulan en ese sector de la ciudad. Entonces, esas de forma general son ejes muy generales, pero que realmente cuando uno ve en operatividad requieren de un esfuerzo muy importante de 6.000 hombres y mujeres que trabajamos en la institución, que nos disponemos todos los días de la semana, ¿no? Las 24 horas del día, estar ahí atentos para realmente poder asegurar, como digo, de forma general, el agua potable a más de 800.000 familias a nivel nacional, y realmente que las aguas residuales que se producen, ¿no? Por las familias donde tenemos ya sistemas, realmente sean bien tratadas y dispuestas donde debe ser y según las normas establecidas, ¿no? Hablemos entonces del otro aspecto muy importante que tiene que ver con las perspectivas. ¿Cuál va a ser los grandes proyectos que va a impulsar Enacal este año? Sí, nosotros tenemos por ahí un gráfico que me gustaría mostrarles. Tiene que ver en primera instancia cómo nosotros hicimos el cierre del año 2021 en un par de gráficos, en un par de filminas. Compartimos este resultado. Este es un resultado ya que nos permitió una ejecución de 4.612 millones de Córdoba, cuando hablamos desde la parte física financiera, ¿no? Que es mayor, ¿no? Que el monto que teníamos programado como ejecución física, ¿verdad? Aunque la ejecución física fue un poco menor, ya cuando nosotros sumamos en la parte de desembolso financiero, realmente logramos unos 4.612 millones, lo cual es una cifra récord, podríamos decir. Cada año venimos aumentando la cifra en ejecución, que nos va poniendo realmente en la perspectiva de aquellos números que estamos planteando nosotros, que al 2026, 2027 en Nicaragua debemos de estar más o menos como por el 97-98% de cobertura y con buenos servicios de continuidad en el tema de agua potable y con un 75-80% de cobertura en el alcantarillado sanitario. Eso nos permitió, esos recursos nos permitieron finalizar, es la siguiente filmina, una cantidad de 11 proyectos en agua potable y 10 proyectos en alcantarillado sanitario, y la incorporación de 29 pozos. Es la filmina siguiente, por favor, los compañeros. Gracias. Esa filmina ya nos pone, le podemos decir que es lo que nos da ya el resultado en familia, lo más importante, ¿no? Logramos atender 78.300 familias, finalizando 11 proyectos de agua potable y 29.800 familias en el caso de los proyectos de alcantarillado sanitario o de saneamiento, y sumando la cantidad de familias que logramos hacer con los pozos, logramos sumar un total de 163.900 familias. Esa familia, debo aclarar, es familias que se les mejoraron los horarios de servicio, no necesariamente que no tenían un servicio, algunos tenían, pero con horarios muy deficitarios, pero algunos sí, en una buena cantidad, es gente que realmente nunca habían tenido un sistema, un grifo en su casa para poder satisfacer esa necesidad básica, ¿no? Y humana, como es tener agua potable. Luego tenemos, eso de forma general es como nosotros cerramos el año 2021.
posteriormente tenemos ya lo que es el programa de inversión pública del 2022, que es la próxima, esa filmina que está aquí, que es lo importante destacar ahí, que tenemos un monto de 3.879 millones, como hablábamos aproximadamente. ¿Esto de Córdoba? Estos son Córdoba, ¿verdad? Pero ahí, como hemos mencionado en algunas ocasiones, don Adolfo, Nicaragua mantiene un ritmo de más de 100 millones de dólares en ejecución de agua potable y saneamiento. Como le digo, son cifras que uno busca en la serie histórica y no va a encontrar. Esto es un poco más de 100 millones de dólares este año. Es un poco más de 100 millones cuando lo vemos desde el punto de vista físico, ¿verdad? Pero cuando nosotros a eso le sumamos la ejecución financiera, seguramente ese monto va a crecer considerablemente, que en nuestro presupuesto solo se mide lo que es la ejecución física. Algo importante en ese presupuesto, y lo hemos destacado siempre, que es un presupuesto que está financiado, que están los recursos asegurados, pero además que prácticamente más del 80% de ese presupuesto que nosotros tenemos este año lo tenemos en una etapa de ejecución del proyecto. Algunos proyectos que tuvieron un buen avance ya significativo en el año 2021 y algunos otros que logramos iniciar ya al finalizar el año, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, es importante, ¿no?, para nuestra familia saber, ¿no?, y que contamos, ¿no?, con un presupuesto y que es un tema de ejecución de obra que nos va a permitir, ¿no?, alcanzar eso seguramente y sobrepasarlo al final del año. Luego, ese presupuesto, también viéndolo ya diseminado en el país, estamos hablando que nos va a permitir, esa F que está a la par de los proyectos, significan los proyectos que van a finalizar este año 2022. Estamos hablando ahí, ¿verdad?, de San Juan del Sur, Moyogalpa, Altagracia, Nueva Guinea, Nandaime, El Rama, La Esperanza, Quilalí, Jinotega y La Sabana. Esos proyectos los vamos a finalizar. Hay 2 proyectos en Managua que son de mayor cuantía, el de León y Jinotepe igual, que son muy grandes y que son proyectos que van todavía a pasar para el próximo año. En esa filmina, ¿verdad?, que se ve tal vez un poco fría, hay la solución a miles de familias, ¿no? 173.300 familias, se dice fácil. Sí, se dice fácil, ¿verdad? Y que por primera vez van a haber resueltos problemas históricos, como en la misma isla, en las ciudades de Moyogalpa, Altagracia, o en Nueva Guinea, o en el Rama La Esperanza, ¿no?, donde son ciudades que realmente han carecido o han padecido, ¿no?, de un servicio de agua muy deficitario y que gracias a Dios, gracias a este gobierno, gracias a las gestiones de este gobierno, ya este año vamos a lograr ya realmente finiquitar y darle vuelta a esa problemática, ¿verdad? Y en la siguiente filmina ahí tenemos 14 proyectos, ¿verdad?, y 21 proyectos de alcantarillado sanitario. Obviamente la cantidad de proyectos de alcantarillado sanitario viene siendo cada vez mayor, donde agua potable menor, porque recordemos que venimos de un 30% de cobertura de alcantarillado sanitario, por lo tanto la brecha era mucho mayor, y en agua potable, aunque la cobertura era el 65%, los horarios eran muy deficitarios, y entonces lo que venimos trabajando es completando la cobertura y mejorando los horarios. En este caso, igualmente, los proyectos que están en esta filmina nos va a permitir, una vez que estén finalizados, ¿verdad? Hay proyectos que no finalizan este año, solamente los que tienen una F a la par finalizarán este año. Entonces ahí tenemos a Nandaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur, Bluefields, Rivas, Condega, Huigalpa, Masaya. Verá, este proyecto de Huigalpa es una segunda fase que nosotros le llamamos, que tiene que ver ya con la conectividad de las familias al sistema. Luego tendremos proyectos, este año pensamos avanzar sustantivamente, ya en Ciudad Darío, Las Calabazas, Telica, El Viejo, Managua, Chinandega, Jinotepe, Chichigalpa y León, que precisamente, si nos da un poco de tiempo al final, queremos compartir con sus televidentes y nuestros televidentes más o menos los impactos que tienen estos tipos de proyectos. Lo vamos a presentar, solo quería hacer una acotación o resaltar el proyecto de agua y alcantarillado sanitario en Bluefield. Sí. Terminaron el año pasado. El proyecto de Bluefield lo terminamos el año pasado, ya prácticamente el 100% de las familias de Bluefield están gozando, ¿no?, de ese derecho restituido de tener un agua potable en sus hogares de buena calidad, y logramos también el año pasado ya iniciar el proyecto de alcantarillado sanitario.
según la programación que tenemos y contractualmente con la empresa que está ejecutando el proyecto, ese proyecto debe estar finalizado al finalizar este año. Es decir, Bluefields estaría entonces este año ya con un proyecto, con un sistema de agua potable, un sistema de alcantarillado sanitario. Dios mediante, viendo otros reportajes por ahí, el proyecto de aguas profundas de Bluefield también posiblemente con carretera, con un puerto de aguas profundas. Con un puerto de aguas profundas, Nicaragua integrándose en la ruta de la seda. Entonces, realmente las perspectivas de Nicaragua, cuando uno ve todo en su conjunto, ¿no? Porque, y si nosotros analizamos rápidamente ese corredor que podría ser la carretera de Bluefield, y analizamos entonces Bluefield, analizamos Nueva Guinea, el Rama La Esperanza, un poco ahí siempre sobre la misma ruta, Buaco, Santo Tomás, Acoyapa, ¿verdad? Un poco todo sobre la misma ruta, todas esas ciudades que están sobre esa ruta, incluyendo hasta Huigalpa, nosotros ahí vamos a tener sin excepción, ya prácticamente a partir de este año, finales de este año, agua potable y alcantarillado sanitario, porque también va a haber una demanda de infraestructura, de mayores hoteles posiblemente, porque va a aumentar el tráfico, va a haber necesidad de pernoctar algunas personas, entonces me imagino yo, y seguramente va a haber un desarrollo de hoteles, de hostales, de comidería, de restaurantes, para satisfacer la demanda de todo ese movimiento que una vez que ese puerto esté en marcha, con esa gran carretera que tenemos, también entonces debe venir ahí en complemento el tema del agua potable y saneamiento. Y no se le queda detrás la parte de Bilwi, ¿no? Que estamos ya el otro lado, a las puertas de inaugurar el proyecto de agua potable ya finalizado, y también el de alcantarillado sanitario, con su carretera, y más o menos la historia de nuevo se repite, nada más que ahora en el Caribe Norte, ¿no? Sí. Continuemos con la presentación porque creo que todavía nos quedó algo. Sí, aquí queríamos compartir los principales impactos de proyectos de agua y saneamiento, porque a veces creo que pasamos muy a la ligera, ¿no? A veces creemos que... Bueno, es que cuando se presentan las cifras son frías. Sí. ¿Verdad? Pero esto que refleja el verdadero proyecto, para que el pueblo de Nicaragua compruebe que lo que se está diciendo es real. Esa filmina es una muestra, ¿no? Porque obviamente no podemos poner todo, pero podemos ver ahí alguna de los proyectos que tenemos en ejecución. Miramos Chinandé en la parte superior y el Rama, agua potable en Nueva Guinea, saneamiento en Nandaime, y Notepe, saneamiento en Moyogalpa. Ahí están las obras, ¿no? Las familias que están viéndonos y que viven en esas ciudades saben que lo que estamos hablando es cierto, ¿no? Entonces, es importante cuando uno ve después y entra un poco en el interior de esos proyectos, podríamos hablar un poco en la filmina siguiente de lo que significa un proyecto de este tipo, por ejemplo, en el tema del proyecto de León. En la ciudad de León nosotros estamos ejecutando dos proyectos de manera simultánea. Un proyecto de agua potable y un proyecto de alcantarillado sanitario. ¿Verdad? Ahí nosotros vamos a atender, nos va a permitir, estamos hablando de dos servicios, ¿verdad? Obviamente son las mismas 48.200 familias, pero son 48.200 familias que van a mejorar el servicio de agua potable y otra vez 48.200 familias que les van a mejorar el servicio de alcantarillado sanitario. Hay un monto de inversión de $84.2 millones. Entonces podremos imaginar $84.2 millones ejecutándose en una ciudad como León. El primer impacto directo que tiene es el impuesto municipal sobre los ingresos, ¿no? Sobre las inversiones, que tiene un ingreso sobre la municipalidad, ¿no? Que es del 1%. Ya desde ahí nosotros, el proyecto de alguna manera trae... Con solo este proyecto, perdón, ya la alcaldía de León ya recaudó $8 millones. No, serían unos $842,000. Casi $1 millón. Casi $1 millón, ¿verdad? Porque es el 1%. Pero además va a generar en la vida del proyecto, en las diferentes etapas del proyecto, en los dos proyectos, ¿verdad? Porque son dos grandes obras las que estamos desarrollando, hasta unos 4.410 empleos entre directos e indirectos. Entonces, decimos nosotros, Chocho, estos proyectos, además de que va a restituir el derecho al agua potable y al saneamiento a casi 300.000 personas en León, vamos a generar empleo durante 24 meses, que más o menos duran la ejecución de esta obra, para más de 4.410 personas entre directos e indirectos, y además una contribución directa en el medio ambiente de la ciudad, una contribución en el saneamiento del río Chiquito, que es una demanda histórica de la ciudad de León.
porque ahí nosotros tenemos una intervención, para que tengamos una idea, se van a instalar unos 317 kilómetros de tubería entre agua potable y alcantarillado sanitario. Estamos hablando de ir y regresar más o menos a la ciudad de Estelí, más o menos, y un poco más, porque hay 150 kilómetros aproximadamente. Luego vamos a trabajar 18 pozos, ¿verdad? De esos vamos a hacer 11 pozos nuevos, vamos a trabajar 12 tanques, 1.622 manjoles y 5 plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál es una bondad que tienen estos proyectos? Digo una bondad desde el punto de vista de generación de empleo, que estos proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario se requiere de mucha mano de obra para su ejecución, ¿verdad? El equipamiento que se utiliza para esto es muy poco realmente. El trabajo se hace con mano, ¿no? Con mano de obra, entonces tiene una bondad muy importante en cuanto a la generación de empleo en esta ciudad. Entonces, es un proyecto que viene y dinamiza de una manera muy importante, además que dinamiza la economía nacional, economiza una ciudad como León, que entrarle 84.2 millones, si le sumáramos el hospital que se está construyendo, que creo que anda por unos 30 y algo millones, estamos hablando de 100 más el estadio millones, nuevo. más el estadio nuevo, es decir, cuando uno ve las cifras y las proyecciones de crecimiento de nuestra economía, tiene que ver con aspectos de este tipo, ¿no? Y no son cifras que están en el aire, son cifras que uno las está viendo ahí, y así posteriormente podemos ver también adelante lo que es el proyecto de agua saneamiento en Jinotepe, que podemos verlo ahí adelante en la próxima filmina, que igual, ¿no? En Jinotepe estamos desarrollando el proyecto de saneamiento ya. El proyecto de Jinotepe lo tenemos en un proceso de licitación muy avanzada, que estamos esperando recibir las ofertas en los primeros 15 días de febrero. Seguramente estaremos contratándolo entre febrero y marzo, y en este año vamos a tener los dos proyectos en ejecución. Una vez que esos dos proyectos están en ejecución, igual más o menos parecido a lo de León, estamos hablando de 12.900 familias atendidas en agua potable. En Jinotepe, 9.000 familias atendidas desde el punto de vista de saneamiento. Invertir 25.1 millones en la ciudad de Jinotepe, ¿verdad? Obviamente una ciudad más pequeña, pero el impacto entonces es casi proporcional al de León. 1.830 empleos entre directos e indirectos, igual a contribuir desde el punto de vista del medio ambiente al saneamiento de la quebrada del Tigre, que le llamamos ahí. Imaginemos por un momento que en algún espacio de este año nosotros vamos a tener en ejecución entre 35 y 40 proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, en menor y mayor proporción, podríamos imaginarnos entonces la cantidad de empleo, la cantidad de recursos, la cantidad de diferentes acciones que vienen nada más que a dinamizar la economía, ¿verdad? Y realmente a poner una perspectiva de cumplimiento a lo que han estado manifestando ya aquí en las proyecciones de crecimiento de la economía para este año. Porque la gran apuesta es que este año nosotros, como inversión pública, y sobre todo las instituciones que tenemos la mayor cantidad de recursos, tenemos la misión de tener una ejecución más rápida en los primeros meses, de tal forma que en los últimos meses del año, cuando la economía agarra un impulso ya por inercia, los primeros meses también vengan apuntalando y realmente podamos lograr los 4 o 5 puntos que estamos aspirando a crecer o más, ¿no?, en la economía de este año. Nosotros hacíamos una evaluación de corte porque, como le digo, es un plan que ya está en ejecución. Prácticamente estamos hoy ya a 26 de marzo. 26 de enero. De enero, perdón. Estamos finalizando el primer mes y nosotros estábamos haciendo ya un corte y ya estábamos viendo que la ejecución de este mes, en ejecución física del programa de inversión pública, anda arriba de los 300 millones de córdobas. Es decir, para nosotros un mes de enero muy productivo. Más o menos un 10%. Más o menos un 10% de lo que tenemos proyectado. Realmente eso nos tiene a nosotros muy entusiasmados, que realmente este año, y con la perspectiva que decíamos de que este presupuesto, de los proyectos que están en el presupuesto tienen un monto, un estado avanzado ya, porque están en ejecución, realmente este año desde NACAL nosotros estamos, ¿no?, prácticamente obligados, diría yo, a imponer un récord en cuanto a ejecución física, que cuando le sumemos la financiera estaríamos hablando de un monto
superior posiblemente a los 6.000 millones de córdobas al final de este año. Y así podríamos ver al final, para finalizar ahí en la presentación que tenemos, el proyecto de Chinandega, que recientemente, hace unos 3 años, finalizamos el agua potable y que ahora ya estamos entonces en la fase de construcción del proyecto de alcantarillado sanitario. Ahí estamos hablando de unas 23.700 familias, ¿verdad?, que vamos a atender en el tema del saneamiento. En la Chinandega se van a invertir unos 34.8 millones de córdobas. Igualmente, como decíamos, el impacto que tiene eso directamente sobre los ingresos municipales, generar 1.900 empleos entre directos e indirectos y una contribución muy importante sobre la contaminación que tiene el río Acome, que es un río, ¿no?, que cruza la ciudad en alguna parte de Chinandega, en una buena parte de la ciudad, porque también ese proyecto va a incluir, para que tengamos la idea, ¿no?, de los alcances, unos 117 kilómetros de tubería. Estamos hablando de proyectos que llevan mucho trabajo, 1.989 manholes y una planta de tratamiento de aguas residuales nueva. Eso, quisimos presentar estos tres como ejemplo, ¿no?, manera de ejemplo, esos impactos que tienen estos proyectos para realmente nuestras familias puedan tener, ¿no?, y una valoración de cómo este gobierno realmente desde todos los aspectos viene siempre enfocado en primer lugar en este tema del agua potable, restituir el derecho a la familia, ¿no? En segundo momento, de una manera indirecta, podríamos decir, o como un valor agregado de estos proyectos, tienen la dinamización de la economía, tienen además el tema de la generación de empleo. Por lo tanto, podríamos decir que son solo buenas noticias para nuestra familia, ¿no? Y que este gobierno, o lo que indica también que este gobierno está enfocado día a día en seguir esa ruta, ¿no? No hay impases, ¿no? No es que arrancamos el año 2022 y vamos a ver qué hacemos ahora, pues no, es un tema, cuando existe una planificación muy clara, un plan nacional de desarrollo humano 22-27 ahí en plena marcha, planes de lucha contra la pobreza claramente aprobados por nuestro presidente en primera instancia y en plena ejecución por las diferentes instituciones del Estado. Realmente creemos que es un tema de tiempo, ¿no? Y con toda esta nueva perspectiva global que existe, ¿no?, alrededor de nuestra economía, creemos realmente que para Nicaragua lo que podríamos ver nosotros son tiempos mejores, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Estimables televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía ya en la recta final. Nemesio López, quien vive en el anexo Los Novios, en San Benito, carretera Panamericana Norte, envía un mensaje con una solicitud de ENACAL. Por favor, Nemesio, póngame ahí su número de teléfono, que le acabo de participar su inquietud al presidente de ENACAL y él va a atender esa solicitud. Buenas noticias, decía usted antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que es importante también compartir con nuestras familias que nuestro gobierno sigue trabajando, ¿no?, en la búsqueda de financiamiento para nuevos proyectos. Existen algunas gestiones muy avanzadas, ¿verdad?, que nosotros esperamos en el transcurso, según cuando se vayan ya siendo aprobadas, puedan ser anunciadas, ¿no?, en su momento por las autoridades correspondientes, porque también eso tiene que ver mucho con el avance que tenemos en un programa de elaboración de diseños de proyectos, que también es muy importante. Tenemos toda una estrategia de ir trabajando los estudios de diseños de las ciudades que van a continuar, porque estamos claros que en este panorama que presentamos no están todas las ciudades del país. Estamos claros que aún hacen falta, pero que bueno, creo que lo importante es trasladarle a nuestra familia la confianza, la esperanza de que nuestro gobierno sigue trabajando, seguimos buscando fuentes alternas de financiamiento que realmente nos permitan alcanzar en el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, un compromiso que tenemos como país de tener cubierta, ¿no?, la universalidad tanto en agua potable como en saneamiento, ¿no? Recordar a nuestra familia también la importancia de estar al día, ¿no?, con nuestra factura,
realmente cuando nosotros vemos las inversiones que se hacen en agua potable y saneamiento, hablamos de miles de millones de dólares, ¿verdad? Por lo tanto, estos sistemas, la construcción es una cosa, ¿no? El BID, el KfW, todas las fuentes financieras dan préstamos para la construcción de la infraestructura. Luego, la operación y mantenimiento nos corresponde a nosotros los nicaragüenses hacerlo, ¿no? Entonces, de esta manera, ENACAL brinda el servicio, esperándonos en una responsabilidad compartida de parte de nuestra familia, que el pago de la factura sea oportuno para que de esta manera nosotros podamos realmente poder seguir asegurando la operación de los sistemas. Cuando nosotros hablábamos de 3.800 millones de Córdoba, el programa de inversión pública de ENACAL, pero el otro programa, el que hablamos al inicio, de asegurar el agua, de asegurar los químicos, de asegurar los productos para potabilización, también es un monto muy parecido a eso, son unos 3.500 millones de Córdoba que tenemos nosotros que mes a mes ir haciendo a través de la factura la recolección de ese fondo, que es lo que nos permite entonces poder mantener y operar los sistemas. Así que con todo, ¿no?, la fraternidad, llamar a nuestra familia también, ¿no?, a ese intercambio, porque así como llamamos, ¿no?, para hacer solicitudes es necesario. Realmente créannos que ENACAL no tiene ningún negocio, no existe ningún... porque así lo ha decretado el presidente, es un tema de derechos humanos y lo que se busca es un equilibrio, una sostenibilidad que nos permita a nosotros poder operar y mantener los servicios, porque creo que lo peor que nos podría pasar como país es que no fuéramos capaces de operar y sostener estos sistemas. Y eso se hace con el pago de nuestros servicios de manera oportuna. Ingeniero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerlo en el programa e ilustrarnos, y a todos los televidentes, de todo este trabajo extraordinario que hace ENACAL todos los días por llevar más agua y saneamiento a una diversidad de comunidades a lo largo y ancho de todo Nicaragua. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a despedir con saludos para Cleimer Zapata, el doctor Fidel Morales, desde Diriamba, que me pidió salúdeme a don Ervin Barreda, y muchas gracias por su trabajo. También tengo saludos para Zaida Sáenz Celedón y para Ricardo Pedrosa, los docentes allá en Huigalpa Chontales, María Pavón, Marbelín Morales, doña Mercedes Arancibia de Morales, Francisco Pérez, Eliezer Marconi, Julio Solís, Nemesio López, Pablo Espinosa, Diana Pulido Rivera, Marvin Urcullo, María García, Arlín José Cantillano Bojorge, Francisca Ramos, Silvio Enrique Sandoval, Xiomara Lanusa, también ha estado pendiente Alacia Zapata, Ervin José Aguirre Rostrán, Néstor Alejandro García Umaña, Oscar Gómez, Julio Solí, Eduardo Franco, Roberto González Obando, Pablo Espinosa, Carlos Escorcia, el hermano pastor que vive en Los Ángeles, California, está pendiente siempre del programa, Toribio Corea Zapata, también pendiente, Roberto González Obando, repito, a todos muchas gracias por haber estado pendiente hoy de nuestro programa. Nosotros nos vamos y con la recomendación a Nemesio López, desde el anexo Los Novios en San Benito, que nos mande sus contactos para pasarlos a ENACAL. Muchas gracias, que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos, nos veremos mañana y que tengan muy buenas noches.